Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con el gusto de siempre también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de los siguientes minutos. Hoy se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Dedicaremos nuestro programa a hablar precisamente de estas mujeres que han padecido cáncer de mama, que lo han vencido, aquellas que están todavía en la lucha y que lamentablemente también han tenido que enfrentar otro padecimiento. Nos referimos a COVID-19. Cáncer de mama versus COVID-19, el tema que hoy le proponemos en este programa. La lucha contra el cáncer de mama sigue a pesar del COVID. La Organización Mundial de la Salud recuerda que es importante no bajar la guardia en la lucha contra el cáncer de mama, aún a pesar de esta pandemia. Le mencionaremos hoy también que el mundo rebasa 40 millones de contagios de COVID-19, Perú, Brasil, España, México y Estados Unidos los más afectados hoy por hoy con estos contagios. Afirma el gobierno mexicano que mueren más empleados de la salud, del sector salud, que no estaban combatiendo COVID-19. De esto también estaremos hablando en este programa. Nuestros reportes vendrán hoy de China y España. Vamos pues a la información que nos prepara, como todos los días, nuestra compañera Isaura López Villalobos, la pieza introductoria al tema que hoy nos ocupa. Las mujeres se han enfrentado por años a una de las batallas que deja cicatrices, no solo físicas, sino que también en su salud mental, que para ganar tienen que aprender a sobrevivir cada etapa del cáncer de mama. A la meta de la vida no llegan solas, cruzan el camino acompañadas de una red social de apoyo integral. Sin embargo, otras se quedan en el trayecto. Se estima que 8 de cada 10 mujeres en el mundo podrían enfrentar este tumor mamario. Los primeros hallazgos datan del año 1600 a.C. en Egipto. En un papiro se describe el diagnóstico de 8 mujeres, mientras que en el siglo XXI, un informe de la Organización Panamericana de la Salud visualiza que para el año 2030 aumentará 34% los diagnósticos de cáncer de mama. Sin embargo, este problema de salud mundial podría agudizarse al tener en medio la pandemia COVID-19. Oncólogos internacionales advierten de un alza mayor de lo analizado por los organismos de salud, debido a que durante este tiempo de la emergencia, con la reconversión hospitalaria, el cierre de espacios para el diagnóstico y la falta de tratamiento, se dejó de atender a las mujeres con un tumor mamario. Las personas con cáncer representan un riesgo de infección asociada a tratamiento, cirugía, terapias, por lo que deben extremar precauciones para prevenir y evitar infecciones por COVID-19. Expertos de Europa y América coinciden que esta crisis sanitaria ha interferido en el tratamiento habitual de enfermedades graves y de mayor incidencia como el cáncer de mama. En el mundo, más de 2 millones de mujeres son diagnosticadas al año, siendo la primera causa de muerte en este sexo. De acuerdo a un análisis hecho en España, muestra que COVID-19 ha tensionado el sistema de salud público por la cantidad de pacientes enfermos, la mayoría hospitalizado por requerir ventilación invasiva. Además, el personal de salud fue concentrado para la atención. Por lo anterior, se ha interrumpido las cirugías y por consiguiente, un incremento de pacientes afectadas de cáncer de mama se ha detectado sin poder recibir un tratamiento primario durante este tiempo. Aunado a que con las medidas de confinamiento ha imposibilitado la atención presencial y las detecciones quedaron suspendidas.
En el mundo son escasos los estudios relacionados con COVID-19 con cáncer de mama. Sin embargo, se advierte que el retraso de los diagnósticos para detectar este tumor en estadio inicial, cuando se puede tratar, traerá a largo plazo un impacto sobre la mortalidad. Informó Isaura López Villalobos. Cuántas cosas aún por verse en medio de esta pandemia de COVID-19, como nos lo explicaba nuestra compañera Isaura López Villalobos. Veremos el impacto que tendrá esta nueva enfermedad en los tratamientos de miles de millones de mujeres en el mundo. Vamos ahora a Ginebra, Suiza. Nuestro compañero Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el informe. Antonio, qué gusto escucharte. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La pandemia está a punto de superar los 40 millones de casos después de que el pasado fin de semana volvieran a batirse récords de infecciones diarias y se esté cerca de alcanzar los 400.000 casos por jornada. Los fallecidos en el mundo se elevan a más de 1,1 millones, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, que en las últimas 24 horas fue notificada de más de 6.000 muertes en el planeta. La cifra positiva la dan los pacientes recuperados, que han superado la barrera de los 30 millones y siguen representando 3/4 partes del total. América se mantiene como la región más afectada, con 18,7 millones de infectados, mientras que el sur de Asia es segunda, con 8,4 millones. En cuanto a Europa, es tercera, con 7,8 millones, pero ya es la región donde se contabilizan más casos diarios, por lo que el actual ritmo podría adelantar pronto a Asia Meridional y volver a ocupar la segunda posición. En la lista de países, Estados Unidos acaba de superar los 8 millones de contagios, India es segunda con 7,5 millones, Brasil tercera con 5,2 millones y países como Argentina, Colombia o España podrían esta semana superar la barrera simbólica del millón de afectados. Europa, con la llegada del frío, se encuentra claramente en una segunda oleada de la pandemia, con más casos de la primera, pero menos fallecimientos, lo que está siendo respondido en el continente con el regreso de las medidas que se aplicaron en los meses de marzo, abril y mayo. Aquí en Suiza, por ejemplo, aunque los confinamientos por ahora no se plantean, el gobierno ya ha dictado la obligatoriedad de llevar mascarilla en todos los lugares públicos cerrados y ha prohibido las reuniones de más de 15 personas, lo que nuevamente podría afectar a eventos deportivos y culturales, como lo hizo durante buena parte de este año. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. Gracias, Antonio Broto, por esta información. Vaya que la situación parece no tener fin, como ya le hemos venido explicando a lo largo de los últimos días. Europa, de nueva cuenta, sumergida en esta nueva ola de contagios, en algunos casos incluso mayor que la que ocurrió al inicio de la pandemia. Varios países han anunciado ya de nueva cuenta el confinamiento de sus habitantes, de sus pobladores, e impuesto de nueva cuenta también medidas restrictivas que ya se habían levantado. Nos lo decía el propio Antonio Broto, quien nos reporta desde Ginebra, Suiza, que si bien Suiza no ha regresado al confinamiento total, sí que le ha recordado a sus habitantes que es indispensable el uso de cubrebocas y ha pedido que no se realicen reuniones de más de 15 personas. Pero bueno, el tema que hoy nos ocupa tiene que ver con el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Hoy queremos enmarcar este día en medio de otra pandemia que estamos viviendo, la de COVID-19. La lucha contra el cáncer de mama continúa y debe continuar pese a COVID-19. Las personas que tienen cáncer o que están recibiendo tratamiento para el cáncer a menudo presentan un mayor riesgo de contraer cualquier tipo de infección. Estas infecciones pueden ser más graves que en las personas que no tienen cáncer. Es importante que los pacientes y sus cuidadores conozcan los signos de una infección y cuándo buscar ayuda. El cáncer en sí puede aumentar el riesgo de contraer una infección grave, así como ciertos tipos de tratamientos contra el cáncer. Este 19 de octubre es el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama, tumor que mata al año a 8.8 millones de personas en el mundo. Es la segunda causa de muerte en el planeta, según la Organización Mundial de la Salud. Casi 1 de cada 6 defunciones en el mundo se debe a esta enfermedad. El cáncer de mama es de los primeros 5 tipos de tumores malignos que se registran. En primer lugar se encuentra el pulmonar, le sigue el hepático,
colorectal y gástrico. Y uno de los principales factores de riesgo en el cáncer de mama es ser mujer. El consumo de tabaco y de alcohol, la mala alimentación y la inactividad física son los principales factores de riesgo de cáncer en el mundo, y lo son también de otras enfermedades no transmisibles. Algunas infecciones crónicas, particularmente frecuentes en los países de ingresos medios y bajos, son también factores de riesgo de contraer un cáncer. Cerca del 15% de los casos de cáncer diagnosticados se atribuyeron a infecciones, especialmente las causadas por Helicobacter pylori, los papilomas humanos, los virus de la hepatitis B y de la hepatitis C, informó Rocío López Fonseca. Hemos escuchado en los primeros dos reportes de nuestras compañeras reporteras cómo la lucha en contra del cáncer de mama enfrenta hoy por hoy dos grandes retos en medio de esta pandemia de COVID-19. La primera de ellas, el que los tratamientos para las mujeres que padecen cáncer no se detengan a causa de COVID-19. Como usted sabe, esta enfermedad obligó a reestructurar varias de las unidades médicas en todo el mundo para poder atender a los pacientes con COVID-19. Muchos de los recursos que se estaban destinando a diferentes áreas médicas tuvieron que concentrarse ante la emergencia de COVID-19 y esto de alguna manera descobijó a otras áreas, a otro tipo de atención como es particularmente el cáncer y específicamente a las mujeres que tienen hoy por hoy un tratamiento para erradicar el cáncer de mama. Esto por una parte. Y por otra parte, lo que hoy también analizaremos es qué sucede con una mujer que sobrevivió al cáncer de mama o que hoy por hoy enfrenta esta lucha. ¿Cómo afecta, cómo impacta en su salud la presencia del nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2? Lo escuchábamos ya también en parte por nuestra compañera Isaura López, el hecho de que se esté hoy por hoy luchando contra una enfermedad como el cáncer, el sistema inmunitario no está del todo fortalecido y es por ello que pues se pierden, digamos, ciertas herramientas para luchar contra el nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2. Así que bueno, de esto estaremos hablando a lo largo del programa. Le recordamos las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV, nuestra cuenta institucional en Twitter y Facebook, o nos puede mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Y miren, la Organización Mundial de la Salud recuerda que varios medicamentos están hoy por hoy todavía en estudio. Los pacientes que enfrentan un doble desafío son aquellos que tienen una enfermedad como el cáncer al estar expuestos al COVID. La jefa del Departamento de Oncología Médica en el Instituto Nacional de Cancerología, Paula Cabrera Galeana, explicó que para el manejo del tema fue organizado un comité, pero compartió lo sucedido en el departamento que dirige. La especialista explicó que las dos neoplasias de mayor incidencia fueron cáncer de mama porque es la neoplasia de mayor incidencia en México y el cáncer de pulmón. Este tipo de pacientes a nivel internacional están siendo más susceptibles a esta enfermedad. Por otra parte, explicó que a pesar de los esfuerzos de las campañas de detección temprana, 90% de las pacientes se diagnostican ellas solas, es decir, que ellas encuentran una lesión cuando se trata de cáncer de mama. Informó Elizabeth Ortiz. Vamos a hacer nuestra primera pausa, regresamos con mucha más información. Bueno, antes de irnos a la pausa le contábamos cómo precisamente hay un gran desafío hoy por hoy en el mundo para no desatender a los pacientes con cáncer y además para atender de manera también pues especial a aquellos que hoy por hoy luchan con algún tipo de cáncer y que también están padeciendo COVID-19. Pero ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud sobre los medicamentos hoy en desarrollo?
La Organización Mundial de la Salud anunció que 2 de los tratamientos que se estudiaban contra la COVID-19, el remdesivir e interferón, tienen poco o ningún efecto en prevenir muertes o reducir tiempo de hospitalización en pacientes con enfermedad grave. El ensayo clínico de tratamientos para pacientes hospitalizados con coronavirus más grande del mundo confirmó que hasta la fecha, el único medicamento efectivo comprobado es la dexametasona, asegura el organismo internacional. La hidroxicloroquina, el lopinavir y el ritonavir ya habían sido previamente descartados. Así lo demostraron los resultados del ensayo de la solidaridad coordinado por la OMS, el mayor estudio del mundo sobre tratamientos que involucra a 13,000 pacientes en 500 hospitales de 30 países. En solo 6 meses, el ensayo aleatorio generó pruebas concluyentes de limitado o inexistente efecto de regímenes de remdesivir, hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir e interferón durante 28 días, o el curso hospitalario de pacientes graves. Ya desde junio, la OMS había retirado la hidroxicloroquina del estudio y en julio se anunció que no se reclutarían más pacientes para recibir lopinavir y ritonavir. El ensayo de la solidaridad todavía está listando a 2,000 pacientes cada mes y evaluará otros tratamientos, incluyendo los anticuerpos monoclonales y nuevos antivirales. Por el momento, dexametasona es el único tratamiento que se ha demostrado efectivo para pacientes con enfermedad grave de COVID-19, informó Rocío López Fonseca. Gracias, Rocío, por este informe. Saludamos con el gusto de siempre al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola, Belén, buen día. Qué gusto saludarte. Igualmente, doctor. Hoy todo un tema el que nos ocupa a propósito del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Por cierto, octubre, que se dedica de manera específica a esta gran lucha. Doctor, quisiera empezar primero para situarnos en dónde estamos parados precisamente en cuanto a cáncer de mama, doctor. Bueno, el cáncer de mama es el cáncer más frecuente en la mujer. Hace varios años ya rebasó al cáncer cervicouterino y constituye hoy la segunda causa más importante de cáncer en el mundo, solo después del cáncer pulmonar. Alrededor de 1.8 millones de casos se diagnostican cada año, de acuerdo a cifras de la propia Organización Mundial de la Salud. Y lamentablemente, 1/3 de las mujeres que padecen cáncer de mama fallecen cada año. El cáncer de mama en México, de igual forma, es la neoplasia más frecuente en la mujer. Y lamentablemente hay una diferencia significativa entre los diferentes países también respecto de la fase en la que se diagnostica el cáncer de mama. En los países desarrollados se considera en general que existe una detección más temprana de la enfermedad y se ha encontrado que lamentablemente en países con bajos niveles de ingresos económicos, en general con condiciones socioeconómicas más apremiantes, la detección del cáncer de mama es menos oportuna, es más tardía. Y hago énfasis en este punto porque el cáncer de mama debe detectarse a tiempo si queremos entonces tener resultados óptimos en la terapéutica. Por ejemplo, una mujer detectada en el estadio 1 puede tener hasta 90% de posibilidades de sobrevida a 5 años, lo cual es equivalencia a curación. Una mujer que tiene detección en el estadio 2 reduce esa posibilidad aproximadamente al 80%. Pero una mujer que se detecta en el estadio 3 o en el estadio 4 reduce sus posibilidades hasta el 60 y 40% respectivamente. En cáncer de mama es un poco difícil hablar de prevención porque solamente el 12% de esta malignidad tiene un antecedente genético
en el que se ha descrito perfectamente una alteración, una mutación en 2 genes conocidos como BRC, de breast cancer, tipo 1 y tipo 2, solo en el 12%, de tal manera que si se detecta esta alteración en estos genes, se podría, digamos, actuar de manera preventiva, primero, lógico, con detecciones tempranas, pero también se ha llegado al nivel de sugerir si existe mucha carga genética, mucha carga familiar, de antecedente familiar, y además la mutación de estos genes a que las mujeres realicen mastectomías, ¿no? Hay muchas mujeres que han optado por esta decisión, incluso mujeres del ámbito público como Angelina Jolie, que fue un caso muy señalado, muy comentado, de mastectomía bilateral preventiva en vista de tener toda esta carga genética, pero eso solamente ocurre en el 12%. En el 88% restante no podemos determinar una causa específica de etiología del cáncer de mama. Hay factores contribuyentes, Belén, y esos factores contribuyentes incluyen obesidad, vida sedentaria, incluyen ingesta de alcohol, tabaquismo, incluyen lo que se conoce como la ventana estrogénica amplia, que significa las mujeres que empiezan muy temprano con sus ciclos menstruales, menarca temprana, y las mujeres que terminan tardíamente también con sus ciclos menstruales, lo que conocemos como menopausia tardía. Bueno, este amplio periodo de exposición estrogénica se ha sugerido puede influir en la aparición de cáncer de mama. También la nuliparidad, el no tener hijos y el no amamantar se considera que han sido factores contribuyentes a la aparición de cáncer de mama. Pero son factores contribuyentes, no se han podido determinar como factores causales. Entonces, por eso la detección temprana es fundamental en cáncer de mama. Doctora, ahora que mencionaba cuáles son estos factores que contribuyen o que se han considerado que pueden contribuir a padecer cáncer de mama, ¿se conocen también casos, doctor, en los que mujeres sanas, mujeres que dedicaron su vida a hacer algún deporte, con alimentación sana, sin consumo de alcohol, sin consumo de tabaco, incluso sin antecedentes de cáncer en la familia, tuvieron o tienen un episodio de cáncer de mama, doctor? Sí, Belén, y además otro aspecto que es importante comentar es que lamentablemente la edad de aparición promedio se está reduciendo. Cada vez hay mujeres más jóvenes con cáncer de mama, incluso jóvenes en la tercera década de la vida. Hablamos de mujeres con 25, 27 años de edad. Y esta reducción en el promedio de aparición del cáncer de mama también se está estudiando por qué motivo podría estarse presentando. Yo creo, porque además algunos estudios lo empiezan a sugerir, que aspectos de la alimentación podrían tener contribución a este fenómeno que se está observando. Por ejemplo, frecuentemente en la ingesta de productos cárnicos también estamos ingiriendo algunos componentes que podrían estarse utilizando para el rápido crecimiento del ganado bovino, porcino, etcétera, sobre todo del ganado bovino y de las aves. En vista de eso podría haber una influencia no solo en cáncer de mama, sino también, por ejemplo, en cáncer de colon, en cáncer gástrico, incluso no lo sabemos con certeza, pero posiblemente en cáncer prostático también, que también se están presentando en un promedio de vida
menor que hace varios años. Entonces también los aspectos nutricios podrían estar influyendo, sobre todo si estamos ingiriendo componentes tipo esteroideos en la alimentación, que, insisto, frecuentemente se pueden estar utilizando como anabólicos para el más rápido crecimiento del ganado, y de esa manera esa ingesta crónica que hace el ser humano puede estar causando daños a la salud. Los contaminantes en el medio ambiente, doctor, lo que estamos respirando continuamente. Definitivo, y eso ha influido sobre muchos tipos de cáncer. Belén, la conocida como radiación ionizante, que es precisamente la presencia de muchos elementos en el medio ambiente que pueden causar una radiación a baja dosis al ser humano, y claro, las emisiones contaminantes de los motores de combustión, etcétera, pueden estar influyendo de manera directa. Por ejemplo, las emisiones contaminantes en vehículos, en motores de combustión interna, se ha visto que pueden influir en cáncer pulmonar. No solo el tabaquismo es el número 1, pero también en los países y en las metrópolis más contaminadas la prevalencia de cáncer pulmonar es más alta. Y muchos tipos de cáncer están relacionados, ojo con esto, con agentes infecciosos. Por ejemplo, el cáncer cervicouterino está relacionado directamente con infección por el virus del papiloma humano. El cáncer hepático está relacionado directamente con infección por el virus de la hepatitis B y de la hepatitis C. Ciertos tipos de linfoma están relacionados con un virus conocido como Epstein-Barr virus. El cáncer gástrico en una alta proporción está relacionado con una bacteria conocida como Helicobacter pylori. Entonces, también muchos agentes infecciosos son responsables de ciertos tipos de cáncer. En pacientes con VIH, por ejemplo, el sarcoma de Kaposi está relacionado o está causado directamente por el virus herpes tipo 8, y algunos linfomas en el sistema nervioso central, que son también formas de cáncer, están relacionados con algunos tipos de virus herpes y posiblemente de forma directa con el virus de la inmunodeficiencia del humano. Entonces, vivimos en un mundo en el que, lo habíamos platicado, convivimos con muchos virus, con muchas bacterias, con muchos microorganismos que se han involucrado en el desarrollo de neoplasias. En el caso de cáncer de mama no ha sido tal el hallazgo, todavía nos falta por identificar en el 85% de ellos cuál podría ser la causa etiológica. ¡Wow! ¿Qué cifra está? Doctor, vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar de los pacientes, de las pacientes que hoy por hoy están luchando contra un cáncer de mama, que hay que decirlo, hay cáncer de mama también en hombres, y cómo podría impactar la presencia adicional de un virus como el del SARS-CoV-2. Con esto regresamos. Claro que sí. Después de la pausa, usted no se vaya. Aumenta el número de casos de COVID-19 en el mundo, una cifra que parece no desacelerar ni tener fin. Hoy por hoy los países más afectados son Perú, Brasil, España, México y Estados Unidos. Algunos países ya están enfrentando a su segunda ola de contagios, aunque se presume que en esta segunda etapa hay menos mortalidad. La Universidad Johns Hopkins hizo un ranking sobre los 20 países más afectados y su relación con la mortalidad por cada 100.000 habitantes. Así, el top 10 queda de la siguiente manera: Perú, Brasil, España, México, Estados Unidos, Reino Unido, Colombia, Argentina, Francia e Irán. El director de la Organización Mundial de la Salud en Europa, Hans Kluge, advirtió que el COVID tiene aumentos exponenciales en los casos diarios.
Los modelos epidemiológicos no son optimistas porque indican que las políticas de relajación prolongadas podrían impulsar para enero de 2021 la mortalidad diaria en niveles de 4 a 5 veces más altos que los registrados en abril. Sin embargo, los mismos modelos dan datos alentadores. El uso sistemático y generalizado de mascarillas a una tasa de 95% a partir de ahora, en lugar del menos del 60% que vemos hoy, junto con el control estricto de las reuniones sociales, la reunión ya sea en espacios públicos o privados, puede salvar hasta 281,000 vidas antes del 1 de febrero en nuestros 53 estados miembros de la región. Hoy en día, el confinamiento significa algo muy diferente. Significa una escalada gradual de medidas proporcionadas, específicas y de duración limitada, añadió el representante de la OMS en Europa. Informó Elizabeth Ortiz. España, uno de los países que está viviendo una segunda ola intensa de COVID-19. Nuestra compañera Andrea Escobar, corresponsal de la agencia EFE en este país, nos actualiza información. Adelante, Andrea, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La segunda ola del coronavirus sigue extendiéndose por España, que ya se acerca al 1,000,000 de contagios pese a las restricciones de movilidad impuestas por el gobierno en varias comunidades del país. Una de ellas, la capital, Madrid, que entra este lunes en su segunda semana en estado de alarma. Esto significa que los habitantes de la región no pueden salir de la localidad, salvo para regresar a la residencia habitual, asistir a asuntos de trabajo, ir al médico y otras actividades ineludibles. Además de que se han limitado aún más los aforos de los locales comerciales y los espacios públicos. De acuerdo con los últimos datos provistos por las autoridades sanitarias, la ciudad de Madrid tenía una incidencia acumulada de 451 casos por cada 100,000 habitantes, muy por encima de otras capitales europeas y de la media nacional que registraba 280 casos por cada 100,000 habitantes. El estado de alarma decretado en la ciudad tiene una vigencia de 15 días, tras los cuales, si el gobierno considera necesaria una prórroga, deberá acudir al Parlamento para pedir su aprobación. En otras ciudades del país también se han impuesto confinamientos perimetrales y otras restricciones. El pasado jueves, el gobierno de la Comunidad de Cataluña, cuya capital es Barcelona, decretó el cierre de bares y restaurantes, así como la suspensión de clases universitarias por al menos 15 días. En las últimas horas, la región ha sumado más de 2.900 nuevos casos y 17 fallecidos. El responsable de la sanidad del país, el ministro Salvador Illa, ha estimado que quedan entre 5 y 6 meses complicados de convivencia con el coronavirus hasta que llegue la vacuna. Se prevé que a finales de año o a principios de 2021, España reciba 3 millones de dosis que ya están comprometidas con una gran compañía farmacéutica que suministrará unos 30 millones de dosis a la Unión Europea. Si esto se confirmara, el ministro ha augurado que el próximo verano tendremos una vida mucho más normal y ha aclarado que el ministerio no sacrificará ningún criterio de seguridad en cuanto a la primera vacuna que se administra en España. Y en temas económicos, el Fondo Monetario Internacional ha pronosticado un futuro complicado para el país. Según su informe de perspectivas de otoño presentado la semana pasada, la organización ve a España como la peor de las grandes economías avanzadas en el 2020 y prevé que hasta 2023 su deuda pública no baje del 120% del PIB. Reportó desde España Andrea Escobar para el programa Coronavirus La Pandemia. Muchas gracias, Andrea, por esta información. Vaya situación en España, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, y en el resto no en el resto, pero casi en la mayoría de los países de Europa. Francia, por ejemplo, usted lo ha comentado, Reino Unido, poco a poco otros países van sumándose a esta segunda ola con medidas que de nueva cuenta están obligando al confinamiento y en medio de todo esto el fantasma de nueva cuenta de una crisis económica, doctor. Pues definitivamente, Belén, una situación grave la que está viviendo Europa, y Francia, por ejemplo, ha adoptado medidas restrictivas más intensas que las de la primera ola, y España se está conduciendo a ese mismo rumbo, el de adoptar mayor restricción, porque da la impresión incluso de que para el caso de Francia esta segunda ola está siendo más intensa que la primera. Algo parecido podría estar ocurriendo en Reino Unido y en Rusia. En Rusia, por ejemplo, las estimaciones son que se pueda duplicar el número de casos de la primera ola
en las próximas 2 semanas. Es decir, que esta segunda ola vaya a ser más intensa y posiblemente de mayor impacto económico que la primera, no hay lugar a dudas, con respecto a Europa. Y lo que decíamos, esta ha sido una pandemia migratoria. Vino ocurriendo primero Oriente, Europa, América y luego África, posiblemente en ese orden. Y aquí lo importante es que los países y las regiones que estamos en segundos momentos en esa fase migratoria o en ese fenómeno migratorio de la pandemia, aprendamos la lección. Es muy importante. Y en esto la lección más importante que se debe aprender es que la reapertura económica, las actividades masivas, como son la propia asistencia a actividades escolares presenciales, los eventos masivos, no se den en tanto no hay verdadero control de la pandemia. Mira, esto que está ocurriendo en Europa no le ha ocurrido ni a China, no le ha ocurrido a Japón, no le ha ocurrido a Vietnam, a Corea del Sur. A los países orientales, incluso que fueron inicio de la pandemia, no les ha ocurrido porque creo que fueron más cautos en los momentos para reapertura y para, por ejemplo, regreso a clases de manera presencial. Y esperemos que no les ocurra y esperemos que también muy pronto Europa logre controlar, pero esperemos también que el resto de los países vayamos aprendiendo de esas experiencias. Y entender también que en estas segundas olas puede haber reinfecciones, doctor. Entonces, sí, nadie está a salvo y es mejor tomar las medidas sanitarias que se han recomendado desde el inicio de esta pandemia. Hace 8 días, los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos publicaron las guías de prevención, diagnóstico y tratamiento de COVID-19. Son las guías más actualizadas y las traigo a la mesa, primero por este último comentario tuyo, Belén, pero además por uno de los reportajes de Rocío López Fonseca, en el que nos hablaba de los fármacos que tuvieron de nueva cuenta alguna posibilidad, a los que se les vio alguna oportunidad terapéutica y que parece que no está siendo el caso. Estas guías de los NIH de los Estados Unidos han establecido, entonces, a propósito de tu comentario, que aún con la presencia de anticuerpos positivos, un paciente que tuvo COVID, esos anticuerpos positivos no le dan garantía de 100% de no volverse a infectar. Y lo hemos visto en diversos reportes de reinfección. Por lo tanto, incluso alguien que tuvo COVID y que tiene detección ya de anticuerpos de tipo IgG, que son los anticuerpos que asumimos serán los neutralizantes, parecido a si ya se hubieran vacunado, en tanto no tengamos una clara definición de cuánta inmunidad generan estos anticuerpos, deben seguirse protegiendo con las medidas que hemos comentado en múltiples ocasiones aquí, uso de cubrebocas, distancia, lavado de manos, todo lo que ya hemos comentado. Sí, porque de otra manera, pues no vamos a avanzar, doctor. Se pensaba que al esta enfermedad, este virus ir contagiando a una mayor cantidad de población, en esa medida la inmunización iba creciendo y entonces el impacto futuro sería menos entre la población. Efectivamente. Sin embargo, pues esto no podemos hablar de que va a ser 100%. No así. podemos en este momento ser categóricos en esa afirmación. Hay un 10% aproximadamente de la población que se ha estudiado en el mundo con anticuerpos positivos ya, lo cual sugiere que ya tuvo contacto con SARS-CoV-2,
pero de nuevo, esa presencia de anticuerpos no es total garantía. Por el momento no lo es. Bueno, tremendo la situación. Doctor, regresando al tema que hoy nos ocupa y que tiene que ver con el día que hoy estamos conmemorando, el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Doctor, ¿qué pronóstico tienen aquellos pacientes que hoy por hoy están enfrentando cáncer de mama y que a la vez se infectaron con el virus del SARS-CoV-2? Depende del tipo de paciente, Belén. Por ejemplo, hay mujeres que lamentablemente teniendo cáncer de mama tienen una enfermedad más avanzada, podrían tener metástasis a nivel pulmonar y entonces una infección por SARS-CoV-2 o por cualquier otro patógeno puede ser mucho más catastrófica que un COVID-19 en una mujer que enfrentó un cáncer de mama en estadio 1, en donde no hay afectación a ningún otro órgano y sistema. Los fármacos que se utilizan en cáncer de mama son fármacos que pueden generar una disminución en la inmunidad de determinadas pacientes o determinados pacientes. De tal manera que, hipotéticamente, las mujeres con cáncer de mama podrían ser más susceptibles a una infección por COVID-19. Y esto, bueno, no solo en cáncer de mama, se ha considerado que los pacientes con alguna malignidad, incluso ya sea activa o el antecedente de alguna malignidad, se consideran grupos de riesgo, grupos vulnerables, por lo que la primera recomendación es que sí tengan mayor aislamiento y precauciones, que sí se cuiden más de mantener distancia, de uso de cubrebocas, etcétera, etcétera. Y por otro lado, de que ante la presencia de síntomas acudan de forma inmediata a recibir atención porque, insisto, podrían tener una forma de la enfermedad más grave que el resto de la población. En general, las casuísticas internacionales que existen, Belén, las más grandes de ellas con aproximadamente 70,000 pacientes en ya muchas partes del mundo, pacientes con COVID-19, tienen aproximadamente en el 13% el antecedente de haber tenido alguna forma de cáncer. Y de las formas de cáncer que están dentro de este 13%, perdón, espero haberlo dicho correctamente al inicio, es 13%. Bueno, de ahí las formas de cáncer más frecuentes que se han presentado en asociación con COVID son cáncer pulmonar, cáncer de mama y cáncer de colon, en ese orden. Muy bien, doctor. Vamos a regresar con el tema, si nos lo permite. Hacemos una pausa brevísima, regresamos con mucho más. El gobierno mexicano acaba de actualizar la cifra lamentable, muy triste, de trabajadores de la salud que han perdido la vida en medio de esta pandemia. Y lo que han precisado es que están muriendo trabajadores de la salud que no necesariamente estaban al servicio de los pacientes con COVID-19. En México fueron contagiados 127,053 trabajadores del sector salud, los cuales representan 15% del total de casos acumulados de COVID-19. El 60% de todos los casos confirmados son mujeres. Las defunciones suman 1,744 en este grupo, mientras que hay 164 muertes en estudio para determinar la causa. Los trabajadores en activo tuvieron una tasa de mortalidad del 6.8 por cada 10,000 trabajadores, comparado con la tasa de 12.6% entre los que no continuaron laborando. Es decir, que el personal de la salud que estaba en comunidad, que estaba en su casa, tuvo una mortalidad del doble del personal que se encontraba en activo.
que el personal de la salud que estaba en comunidad, que estaba en su casa, ¿sí?, tuvo una tasa de mortalidad y una tasa de letalidad del doble del personal que se encontraba en activo. Y esto entonces también genera evidencia de que entonces el personal que se encontraba en activo, ¿sí?, tuvo que tener un factor de protección, porque si no lo hubiera tenido, tendría que al menos haber enfermado igual que los que estaban en casa. De las defunciones, el 47% tenían la comorbilidad asociada con obesidad y 30% con la hipertensión, informó Elizabeth Ortiz. Vamos a China. Nuestro compañero Javier Triana, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el informe. Javier, te escuchamos. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Casi 11 millones de análisis en 5 días. Esa ha sido la expeditiva medida que ha tomado la ciudad oriental china de Qingdao para frenar el último rebrote en el país asiático. El pasado día 11, Qingdao detectó 12 nuevos casos de coronavirus, en lo que constituyó el primer rebrote en territorio chino desde los focos que hubo en julio en Xinjiang, en el noroeste, y en la provincia nororiental de Liaoning. Tras esos casi 11 millones de análisis, ni un solo positivo. Solo los 13 detectados en los primeros días en el Hospital de Dolencias Pectorales de Qingdao, donde también había un caso asintomático diagnosticado a un viajero procedente del Reino Unido. Las autoridades sanitarias han concluido que el rebrote se produjo de manera interna en el centro hospitalario, después de una mala desinfección del aparato de tomografía axial computarizada, el TAC, tras su uso por parte de un infectado. Los orígenes, sin embargo, se remontan al pasado 24 de septiembre, cuando se diagnosticaron 2 infecciones de coronavirus a 2 trabajadores del importante puerto de Qingdao, que recibieron tratamiento en ese mismo hospital. Su infección se habría debido al contacto con restos del virus en el embalaje de productos congelados. Precisamente, este fin de semana, las autoridades sanitarias chinas han asegurado haber hallado por primera vez muestras vivas del coronavirus en el envasado de bacalao congelado. Este hallazgo podría significar que el coronavirus usa los productos refrigerados como portadores, lo que posibilitaría su propagación transfronteriza y a larga distancia, aunque perjura Pekín, el riesgo para los consumidores es muy bajo. No así para los trabajadores del sector que no usen la protección adecuada. Por lo demás, a juzgar por las cifras oficiales, la situación pandémica en China parece controlada y no se han anunciado nuevos fallecimientos por la COVID-19 desde el 17 de mayo. En el parte de este lunes, las autoridades sanitarias han asegurado que hay 249 infectados activos, entre los cuales hay 4 en estado grave y 401 casos asintomáticos en observación. Reportó desde China para el programa Coronavirus la Pandemia, Javier Triana. Gracias, Javier Triana. Bueno, doctor, lo que hablábamos antes de irnos a la pausa sobre la diferente situación que hoy por hoy están enfrentando los países de Asia y Europa. Si me permite, doctor, antes de este comentario, vamos precisamente a revisar cómo avanzan los casos de COVID-19 en el mundo. Ya van por arriba de los 40 millones de contagios. En solo 4 días se han registrado 1 millón de nuevos casos de COVID-19. El mundo está a punto de llegar a los 40 millones de personas positivas a la COVID. Además de que la propagación del coronavirus continúa, la capacidad de detección se ha multiplicado en el mundo, lo que hace que se encuentren positivos casos que antes pasaban desapercibidos. En cuanto a los fallecidos, están a punto de rebasar el 1.100.000, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Pese a llevar meses inmersos en esta crisis sanitaria, Estados Unidos no consigue disminuir la circulación del virus y en la última jornada ha registrado 63.000 nuevos casos. La India es el segundo país donde la pandemia aumenta más, con más de 62.200 casos en 24 horas. Con 30.000 casos diarios, Francia se ha convertido en el tercer país con el mayor aumento de casos diarios, lo que ha obligado a tomar medidas drásticas, como la imposición de un toque de queda en París y otras grandes ciudades. Países de Europa Oriental han entrado por primera vez en 9 meses de pandemia en el apartado de estados con el mayor número de casos diarios, la República Checa con más de 9.700 casos y Polonia con más de 8.000 casos en un solo día, informó Rocío López Fonseca. Bueno, así el mundo, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, y decíamos cómo Europa hoy por hoy enfrentando una segunda ola muy intensa, y el caso de China, que desde mayo de este año no han reportado una sola muerte de COVID-19, y este rebrote
pequeño que tuvieron rápidamente controlado, doctor. Sí, los detectan muy pronto y entonces generan cercos sanitarios muy disciplinados, muy disciplinarios, y a partir de esos cercos sanitarios, bueno, se contienen inmediatamente 2 o 3 casos de contagio. Como estamos escuchando, 12 casos movilizaron a toda una región y eso ha permitido que el control pues sea casi absoluto. China, en específico Wuhan, que fue el epicentro, alcanzó alrededor de 100,000 casos en total y de ahí casi no se han movido a lo largo de ya 5 o 6 meses, Belén, mientras que hay algunos países que tan solo el número de fallecimientos está rebasando al número total de casos que tuvo China y que fue el epicentro de la pandemia. Mucha disciplina se requiere a todos los niveles, mucha disciplina gubernamental, mucha disciplina social, mucha disciplina en lo individual. Se necesita que además se destinen recursos y además se utilicen adecuadamente para la prevención, para el tratamiento oportuno, para el aislamiento. Y se necesita fundamentalmente anticiparse a cada fenómeno epidemiológico que se puede estar visualizando, porque, por ejemplo, muchos países tomaron decisiones que otros no, en función de evitar viajes del exterior y viceversa, y también evitar viajes incluso al interior de sus propias provincias. Es decir, la reducción de la movilidad, tanto nacional como internacional, generó en muchos países buenos dividendos en el control de la pandemia. Ese fue el caso de China, vuelvo al tema de China. Ese fue el caso también de Corea del Sur. Y en cambio eso, pues prácticamente no fue una constante ni para Estados Unidos. Estados Unidos lo hizo un periodo corto de tiempo y después pareciera que no ocurrió más esa restricción. Estados Unidos tiene 8 millones de los 40 millones de casos y sigue ocupando el primer lugar y no se avisora que vaya a tener control pronto por el número de casos diarios que está teniendo Estados Unidos. La India es otro país intensamente afectado, está en segundo lugar, luego está Rusia, luego vienen ya países europeos, Francia, Italia, España, etcétera. Los países de América Latina, en el cuarto lugar está Brasil. Sí, Brasil, que todavía sigue siendo un país con alto número de casos, aun cuando también ha comenzado un ligero descenso. Doctor, casi nos despedimos, pero una última recomendación para las mujeres, los hombres que hoy por hoy están enfrentando un cáncer. Hoy conmemoramos, o más bien estamos haciendo énfasis sobre la lucha en contra del cáncer de mama, pero sí la importancia, doctor, de no bajar la guardia, de no descuidar la atención para estos pacientes, tanto en lo universal como en lo particular, en medio de esta pandemia. Sí, Belén, es muy importante, porque pueden darse dos fenómenos que afecten la evolución de un cáncer de mama y de cualquier otro tipo de cáncer. Número uno, que por atender la pandemia y todas las necesidades económicas de la pandemia, se esté descuidando el aprovisionamiento de terapia, de quimioterapia, de fármacos en general para pacientes con cáncer. Mucho cuidado con esa situación. Lo ha alertado la Organización Mundial de la Salud para el mundo entero. Pero número dos, Belén, que los propios pacientes y sus médicos, con motivo de el disminuir la afluencia a los espacios hospitalarios por la preocupación de adquirir COVID-19 al entrar a un hospital, etcétera, estén reduciendo su presencia para darle continuidad al manejo de su enfermedad. Mucho cuidado también con ese detalle, que no se vaya a perder la disciplina para darle
atención a una enfermedad tan delicada como es el cáncer de mama. Dicho sea de paso, 1% de los cánceres de mama ocurren en el hombre, y dicho sea de paso, la autoexploración mamaria es fundamental, realizarla una vez al mes en medio del ciclo menstrual, no durante la menstruación. Por lo menos deben pasar 5 días después de la menstruación. La realización de mastografía o mamografía, que es lo mismo, a partir de los 40 años de edad, una vez al año, y dependiendo del resultado podrá ser con mayor frecuencia, pero también hay mujeres que se tienen que hacer la mastografía desde los 35 años de edad, si existe mucho antecedente familiar, y ante cualquier anormalidad que noten, inmediatamente acudir a recibir atención médica. Las mujeres conocen muy bien su cuerpo, deben aprender a conocerlo desde temprana edad y saben perfectamente bien cuándo algo estuvo diferente en una autoexploración mamaria. Doctor, muchísimas gracias, como siempre. Belén. Un gusto compartir con usted Igualmente. este espacio. Vamos a despedirnos ya. Gracias por habernos acompañado. Lo invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.